Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. La materia que vamos a ver en este video corresponde a química y el tema que vamos a ver el día de hoy es parte de la introducción a la química y va a ser acerca del átomo y de los modelos atómicos que fueron llevados a cabo o más bien que se presentaron en aquel entonces para llegar a lo que es el modelo atómico actual. ¿Vale? Entonces, en primera instancia, vamos a definir al átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una ecuación química. Realmente el concepto que tenemos del átomo es un concepto que es hasta cierto punto un poco complejo, puesto a que efectivamente es una unidad básica y fundamental de un elemento. Pero conforme se ha avanzado el tiempo, la definición también se ha tenido que ir transformando, puesto que anteriormente inclusive se definía como unidad básica elemental indivisible, aunque ahora ya sabemos que el átomo está compuesto por subpartículas, por lo cual me parece que una forma apropiada para definir lo que es un átomo es como unidad básica de un elemento. Es decir, un elemento solamente puede coexistir en una forma de átomo, en un tipo de átomo, y que este es la unidad mínima que se requiere para que pueda intervenir en una combinación o reacción química. Este, por ejemplo, es una imagen de lo que podría ser representado un modelo atómico actual. Pero, como iremos viendo más adelante, todo depende de los modelos atómicos que han sido presentados anteriormente y por qué hemos llegado a este modelo actual y qué es lo que significa. Así bien, durante el paso de los años existieron diferentes científicos que propusieron modelos atómicos conforme a la información que ellos contenían en aquel entonces. Teníamos como primer modelo atómico aquel propuesto por John Dalton, posteriormente el que fue propuesto por Thomson, por Rutherford, por Bohr y el que tenemos actualmente propuesto por Schrödinger. Eh, yo no era muy partidario acerca de realmente ver cosas de historia porque a mí en general no me gusta la historia, pero creo que en este caso es importante y es muy relevante considerar los modelos atómicos anteriores al actual, puesto que nos permiten comprender el funcionamiento del átomo y las partes de un átomo. Es decir, nosotros podemos comprender la naturaleza de un átomo a partir de los modelos anteriores que existieron pues en el pasado, ya que un átomo ajustado a lo que corresponden a las leyes de la física cuántica y la física de partículas, realmente el concepto y lo que nosotros conocemos del átomo ha evolucionado considerablemente. Sin embargo, con fines prácticos del curso y como estudiantes, es importante que comprendamos el funcionamiento básico, así como la naturaleza básica de lo que es un átomo. Y para ello nos permite, para nuestro cerebro, más fácilmente comprenderlo a través de los modelos atómicos anteriores. Vamos a empezar entonces con el modelo atómico de Dalton. Este fue uno de los primeros modelos atómicos y básicamente describía que el átomo era una partícula diminuta indivisible. Como lo pueden ver, realmente Dalton en ese entonces pensaba que el átomo era una bolita y que un conjunto de bolitas formaban todo lo que se encuentra en la naturaleza. Y por lo tanto estas bolitas no tenían nada dentro, por eso decía que era indivisible. Actualmente ya sabemos que existen partículas dentro de un átomo y estas partículas conforman la naturaleza del átomo. Él decía que los átomos del mismo elemento tienen las mismas propiedades. Esto claramente es cierto, es decir, un átomo de litio va a ser un átomo de litio en cualquier otra parte del mundo. Y cualquier átomo que tenga la misma característica que lo que corresponde a un átomo de litio va a ser un átomo de litio. Esto a final de cuentas nos dice que es una propiedad correcta realmente de los elementos. Nos decía que los elementos se encuentran en proporciones fijas. Esto también es cierto, puesto que no podemos tener medio átomo, o un tercio de átomo, o un cuarto de átomo. Es una propuesta que también es interesante para ese entonces y que es cierta. Otra es que los átomos se combinan en proporciones definidas, también es cierta. Cuando nosotros formamos una molécula, no podemos decir, por ejemplo, que el agua, que está formado por H2O, está formado por medio oxígeno o por medio hidrógeno. Eso no sería realmente un proceso que pudiese llevarse a cabo. Y otra cosa que nos dice es que los átomos diferentes forman compuestos, ¿vale? Eso también es cierto y anteriormente en la clase que tuvimos la sesión pasada,
hablamos acerca de que hay una diferencia entre molécula y compuesto. Y cuando son átomos diferentes, entonces se dice que son elementos distintos. Y si estos elementos son distintos y se unen entre sí, forman compuestos, ¿vale? Es decir, sí forman moléculas, pero al ser de elementos diferentes, a su vez también son compuestos, ¿vale? Compuestos químicos. Después surge lo que es el modelo atómico de Thomson. Básicamente nos decía que era una esfera de electricidad positiva con electrones inmersos. Los electrones entonces decía que tenían carga negativa. Y hasta cierto punto, aunque no es un modelo preciso, nos da una idea de cuál era la naturaleza del átomo. ¿Por qué? Porque nos hablaba de que en el átomo coexistían cargas positivas que debían de interactuar con cargas negativas para mantener el átomo estable. Esto es cierto, ya sabemos que el átomo está formado por partículas positivas y partículas negativas. Sin embargo, no era el modelo que él consideraba, puesto que proponía que las cargas negativas se encontraban sumergidas en una masa densa de carga positiva, como esta que está aquí, lo cual no es cierto. Digamos que tenía cierta razón porque había una masa positiva y una masa negativa. Sin embargo, no era la forma en la que él lo pensaba. Decía que entonces era importante considerar la presencia de cargas en el átomo, lo cual esto es cierto. Y bueno, la primera es mentira, o sea, sí es cierto que tiene cargas, pero no están inmersos en una masa. Nos decía también que el átomo era indivisible, lo cual ya vimos hace un rato que sí hay subpartículas, y que fue llamado budín o gelatina de pasas. Este fue el modelo propuesto por Thomson, el llamado modelo budín o gelatina de pasas, pues era más o menos la forma en la que él se imaginaba el átomo. Ahora bien, aparece tiempo después el modelo atómico de Rutherford. Él entonces integra al protón como parte de un núcleo, es decir, ya se sabía que tenía que haber cargas positivas y negativas. Sin embargo, Rutherford ya integra o acuña el término de protón, es decir, una subpartícula con carga positiva, ¿vale? Él ya nos habla de que estas partículas tienen nombre, se les llama protones y tienen carga positiva. Entonces nos dice que el átomo tiene que estar conformado por un núcleo de cargas positivas y electrones de cargas negativas, girando a su alrededor. Nos dice que casi toda la masa se concentra en el núcleo, lo cual también es cierto, y deduce que los átomos tienen masa, cantidad de protones y electrones. Tienen la misma, cantidad de protones y electrones. Esto también es cierto, aunque pueden haber sus excepciones. Los átomos cuando están en estado neutro sí tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero como veremos más adelante, hay una subpartícula que puede variar, los electrones. Normalmente los átomos en estado basal sí tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero en casos distintos el número de electrones puede variar, ¿ok? Entonces nos proponía este modelo que realmente es el modelo que nosotros vemos representado cuando se habla de química o cuando se habla de átomos. Y es un modelo hasta cierto punto un tanto certero, pues nos habla de que hay un núcleo, ¿vale? Esto es totalmente cierto, que este núcleo está formado por partículas positivas y por partículas alrededor de ellas que no tienen carga. En este entonces Rutherford aún no lo había visualizado completamente, pero sabía que había un núcleo. Y decía que había electrones girando a su alrededor. Esto hasta cierto punto no es tan cierto así tal cual como lo describe este modelo, pues los electrones no giran de esa forma. Pero pues ya nos hablaba que había subpartículas que integraban el átomo, que había un núcleo y que tenía que estar mediado por medio de cargas, ¿vale? Posteriormente aparece el modelo atómico de Chadwick. Básicamente, Chadwick, como contribución más relevante, es que introduce una nueva partícula de carga neutra, es decir, que no es ni positiva ni negativa. A esta partícula, la llamó neutrón. Entonces, además, eso también es totalmente cierto. El núcleo está conformado no solo por protones, como vemos aquí, sino que también está conformado por neutrones, estas partículas sin carga. Deduce entonces que la masa del átomo va a depender de la cantidad de protones y neutrones y que la masa del neutrón va a ser igual a la del protón. ¿Ok? Entonces estas cosas también, estas afirmaciones, también son ciertas, puesto que la masa es igual. En realidad, los electrones también tienen una masa, pero la masa de los electrones es tan pequeña que para los cálculos que nosotros realizamos, la consideramos despreciable. ¿Ok?
Posteriormente aparece el modelo de Niels Bohr que nos explica que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Esto tampoco es cierto, pero nos da un primer acercamiento acerca de cómo es el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Sí giran, pero no en órbitas circulares. Nos dice que las órbitas tienen tamaño y energía. Esto sí es cierto, puesto que los niveles energéticos que existen en un átomo van a depender acorde a la lejanía que tienen con su núcleo y van a tener una distinta energía conforme se vayan alejando. Y nos decía entonces que a más lejanía del núcleo había más energía. Nos dice también que los electrones se posicionan en capas, lo cual también es cierto. Si bien estas capas no son realmente como sistemas definidos, los electrones sí tienen como ciertos saltos de un espacio a otro, por lo cual se le puede denominar capas. Y nos dice que la energía se absorbe o emite cuando un electrón se mueve de órbita. Eso también es cierto y es particularmente interesante, pues algunos tipos de energía como la radiación UV logran que los electrones cambien de un estado a otro debido a la excitación que reciben por la radiación ultravioleta y que al momento de regresar a su estado basal, esa energía sea liberada en forma de, por ejemplo, fotones, como lo demostraría aquí en la imagen. Al momento de cambiarse, esta energía que recibió debe de ser liberada, ¿ok? Entonces también nos habla de ciertas cosas que nos permiten comprender el funcionamiento del núcleo, del átomo, perdón, que en realidad es mucho más complejo de lo que parece, pero visualizar los modelos anteriores nos permite de una manera un poco más primitiva comprender qué es lo que sucede con el átomo. Finalmente tenemos el último modelo que corresponde al modelo atómico de Schrödinger. Este nos dice que los electrones no giran en órbitas como decían los anteriores, ni órbitas circulares, ni órbitas elípticas, ¿vale? Sino que nos decía que en lugar de órbitas va a existir un nuevo concepto denominado orbital. Y es aquí donde entran mucho en juego las matemáticas, la física de partículas y la estadística. Entonces, él define como orbital este que, por ejemplo, vemos aquí correspondería al núcleo del átomo, ¿vale? Al núcleo del átomo. ¿Y de qué dijimos que estaba conformado el núcleo? Bueno, que estaba conformado por protones y por neutrones. Entonces, ¿qué subpartícula nos falta? Los electrones. Nos faltarían los electrones, pero no se encuentran posicionados fuera del núcleo girando alrededor de él. No, realmente el modelo atómico actual nos dice que estas regiones que vemos acá punteadas son sitios donde se puede tener la posibilidad de que los electrones se encuentren allí moviéndose. Los electrones no siguen órbitas circulares, no siguen órbitas elípticas, ni tienen un movimiento totalmente definido, puesto a que conforme a las reglas de la física cuántica esto no sucede así. Entonces todas estas regiones punteadas o estas coloraciones azules, realmente nosotros las podríamos definir o las podríamos representar como porcentajes. Por ejemplo, las zonas más oscuras podríamos decir que, no sé, es un 5%. Ay, es un 5%. Y podríamos decir que, por ejemplo, estas zonas acá que están más pequeñas, podríamos decir que es un 3%. Realmente son porcentajes donde se tiene la mayor posibilidad de encontrar un electrón, puesto que su posición específica es indeterminada, no se puede determinar. Entonces, estos conceptos comienzan a ser más complejos y comienzan a elucidar realmente el comportamiento de los átomos, pero que gracias a los modelos anteriores podemos entender un poquito más cómo funcionan sin necesidad de meternos en materia muy complicada como lo que corresponde a la física cuántica. Entonces el último modelo está acoplado a la física cuántica. Los orbitales son estas regiones de acá, punteadas, que se definen como los lugares donde hay más posibilidades de que ahí esté el electrón, ¿vale? También nos dice que entonces estos orbitales o regiones de mayor posibilidad de encontrar un electrón tienen distintas formas geométricas. Tenemos, por ejemplo, orbitales P en el sentido X del plano, tenemos Y y tenemos orbitales también S. Son las formas que adquieren estos orbitales dependiendo de la naturaleza del átomo, ¿vale? Se conserva el concepto de núcleo con las mismas subpartículas que conforman el núcleo y se introduce la imprecisión de encontrar un electrón, ¿vale? Entonces, ya dijimos que este modelo no corresponde al modelo real de un átomo, pero como mencioné, nos permiten comprender la naturaleza de este mismo sin necesidad de complicarnos tanto la cabeza. Lo importante es que sepamos que no son así realmente, pero que nos permiten entenderlos.
Habíamos dicho entonces que las partes de un átomo, o sea, cualquier átomo va a tener un núcleo y una nube electrónica u orbital. Este núcleo va a estar conformado por lo que ya dijimos, protones, que son partículas de carga positiva, protones de carga positiva y neutrones, que son partículas sin carga, ¿vale? Son partículas neutras. Entonces, toda esta suma de partículas de los protones y los neutrones van a conformar el núcleo. Entonces, este núcleo va a ser igual a la masa del átomo. ¿Por qué solamente la masa del átomo y no consideramos los electrones? Bueno, porque como ya mencioné, la masa del electrón es muy pequeña. Entonces se considera despreciable para los cálculos. Por lo tanto, la masa de un átomo está mediada por el núcleo. Y fuera de este núcleo vamos a encontrar la nube electrónica o los orbitales. Aquí vamos a encontrar simplemente los electrones, que son las partículas que van a tener carga negativa. Un átomo neutro va a tener la misma cantidad de electrones. Un átomo neutro va a tener entonces la misma cantidad de electrones que la de protones. Así se abrevia protones y así se abrevia electrones. ¿Vale? Pero pues ya sabemos que un átomo podría ser representado de esta forma. Este, por ejemplo, es el átomo de hidrógeno, que tiene un solo protón en el centro, y el electrón, porque el hidrógeno solo tiene un electrón, tiene estas regiones de mayor posibilidad de ser encontrado. ¿Ok? Sin embargo, no es que esté desparramado el electrón aquí y no sea tampoco que cada puntito represente un electrón, no, sino que son regiones de posibilidad. El esquema representa porcentajes de posibilidad que pudiera ser que este electrón, el único que tenemos aquí, pudiera estar en esas regiones. Ahora bien, esto nos permite comprender ya un poquito más acerca de cómo funciona la tabla periódica. Y en primera instancia, como vemos por acá, este es un ejemplo de un átomo de hidrógeno. Este va a tener un protón y va a tener solamente un electrón. Entonces, habíamos dicho que la masa del átomo correspondía a lo que contenía su núcleo. Entonces, la masa de un átomo, habíamos dicho que era entonces, al tener en su núcleo los protones y los neutrones, la suma de estos dos va a ser el valor de la masa. En el caso del hidrógeno solo tenemos un protón, no tiene, en este caso, el hidrógeno tal cual elemental no tiene neutrones. Por lo tanto, su masa va a ser igual a la cantidad de protones que tiene. ¿Por qué? Porque en este caso pues no tiene neutrones. Por eso su peso o masa atómica es de 1. Y el número atómico está mediado por el número de protones. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un átomo va a estar dada por el número de protones. ¿Ok? Es decir, cada átomo que exista en el universo que tenga un protón va a ser un átomo de hidrógeno. Cada átomo que tenga, por ejemplo, si checan una tabla periódica, que tenga 6 protones va a ser un átomo de carbono. Que tenga 7 va a ser un átomo de nitrógeno, ¿vale? Entonces el número atómico corresponde al número de protones. Y la masa o peso atómico pues va a corresponder a la suma de los protones y neutrones. Pues habíamos dicho que la masa de un átomo está medida en lo que se concentra el núcleo del átomo, ¿vale? Entonces, pues ya vamos a tener dos conceptos, el número atómico, que se denomina Z, que corresponde al número de protones en el núcleo de un átomo, y la masa atómica, que corresponde al número total de neutrones y protones de un átomo. Entonces, por ejemplo, este de aquí, vamos a tratar de adivinar qué átomo es. Vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 protones, ¿vale? Protones tiene 6. Por lo tanto, su número atómico tiene que ser 6. ¿Por qué? Porque el número atómico, o Z, dijimos que corresponde al número de protones. Entonces es 6. Ya con eso nosotros podemos saber qué elemento es. Sí. Buscamos nuestra tabla periódica y buscamos la casilla que tenga como número atómico 6. La que tenga número atómico 6, pues va a ser el elemento. ¿Cuál es en este caso? El carbono. Entonces, este es un átomo de carbono. Y de la misma forma,
podemos también elucidar el número de protones que tiene. De neutrones, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Y podemos decir entonces que tiene neutrones 6. Y bien, el número de electrones también los podemos contar y son 6. Pero ¿qué pasa si no tenemos el dibujo del átomo, por ejemplo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá y les vamos a explicar, por ejemplo. Voy a buscar uno que tenga una diferencia. Vamos a ver. Quiero buscar uno que tenga diferente número de neutrones. Vamos a ver el del cobre. Si ustedes buscan el cobre en su tabla periódica, se abrevia como Cu, va a tener un número atómico de 29, el número atómico siempre va a corresponder al pequeño, y va a tener una masa atómica de 63.54. Al tener 63.54, pues lo vamos a redondear a 64, ¿vale? A 64, lo vamos a redondear porque tiene punto decimal. Entonces, viendo esto nada más en la tabla periódica, también podemos sacar el número de protones, neutrones y electrones. Vamos a calcular entonces el número de protones. Dijimos que es un átomo de cobre y dijimos que la naturaleza de un átomo está mediada por el número de protones que tiene. Entonces, para que sea cobre tiene que tener la misma cantidad de protones que un átomo de cobre. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues dijimos que el número atómico corresponde al número de protones en su núcleo. ¿Cuál es el número atómico? 29. Dijimos que era el chico. Entonces protones tiene 29, puesto que su número atómico es 29. ¿Vale? Entonces cada átomo que tenga 29 protones en su núcleo va a ser un átomo de cobre. ¿Ok? Luego, vamos a calcular el de electrones. El de electrones no viene acá, ¿por qué? Porque aquí tenemos masa y aquí tenemos protones, pero ¿dónde están los electrones? Bueno, mientras el ejercicio no diga que es un átomo con carga, no hay problema. ¿Por qué? Porque si tiene 29 protones va a tener 29 cargas positivas y para que sea un átomo neutro necesita la misma cantidad de cargas negativas, por lo tanto tendría 29 electrones. Ahora, el número de neutrones lo podemos calcular también viendo nuestra tabla periódica. Ya dijimos que tiene 29 protones, eso ya lo sabemos. Y nos dice la tabla periódica que tiene una masa atómica de 64. Dijimos que la masa atómica era el número total de neutrones y protones. Si ya conocemos los protones, podemos conocer los neutrones. Entonces, si dijimos que la masa atómica va a ser A, es igual al número de neutrones más el número de protones, entonces nosotros podemos despejarlo. La masa atómica menos el número de protones va a ser igual al número de neutrones. ¿Ok? Entonces simplemente para el número de neutrones, si la masa, la tabla periódica nos dice que es de 64, para conocer los neutrones tendríamos que restarle los protones. Como vemos en la imagen de acá, la masa está conformada por los protones y los neutrones. Para conocer los neutrones, entonces 64 menos 29, y esa va a ser la cantidad de número de neutrones. Entonces, 64 menos 29 va a ser igual a 35. Por lo tanto, yo tengo 35 neutrones. ¿Ok? Entonces, protones sería 29, que corresponde a el número atómico, electrones igual a 29, puesto que es un átomo neutro, no especifica que no lo sea. Entonces es un átomo neutro y la cantidad de cargas negativas debe de ser igual a la cantidad de cargas positivas. Y el número de neutrones pues va a ser igual a la masa menos el número de protones, por lo tanto sería 35 neutrones. ¿Ok? Ya tendrán ejercicios para practicar en los que les he enviado para que puedan resolverlos y tengan un poco más claro esto. Finalmente, ya para casi finalizar, dijimos que habían átomos que no eran neutros. A estos átomos que no eran neutros se les llama iones. A estos iones pues son precisamente átomos con carga, ya sea positiva o negativa. Pero esto no quiere decir que las cargas positivas, o sea los protones, se estén moviendo de un lado a otro en distintas reacciones químicas. Esto rara vez sucede,
tiene que ser realmente una energía muy potente y general de manera corpuscular para poder eliminar algún protón de un núcleo. Como están concentradas en un núcleo, la fuerza que une a los protones y los neutrones es muy fuerte. Sí se puede separar, pero normalmente no sucede. Sin embargo, como los electrones están un poquito más lejos del núcleo, son más fáciles de que un átomo los pierda, o de que un átomo los intercambie, o de que un átomo los desprenda, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de iones, siempre va a ser una pérdida o ganancia de electrones. ¿Por qué? Porque al estar más lejos, pues va a ser un poquito más fácil robárselos, dicho de alguna manera. Entonces, aquellos elementos que tengan carga positiva se les llama cationes. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que estos elementos que han hecho, pues han perdido electrones. ¿Por qué? Porque si los electrones son negativos y digamos que yo tengo 5 negativos y regalo 2, voy a tener entonces 3 negativos nada más. Por lo tanto, me voy a volver más positivo. En el caso de los aniones, van a ser átomos que han ganado electrones. ¿Ok? Entonces, un anión va a ser aquel que ha ganado electrones. Por ejemplo, aquí vemos para el caso de los cationes, el litio, al momento de ganar, al momento de perder un electrón, se vuelve un poquito más positivo, entonces se le enumera litio con un signo de más. Es la forma en la que reconocemos un ion, especialmente si es positivo, llamado catión. Va a tener un signo positivo, porque va a decir que está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque ha perdido una carga negativa. En el caso de los aniones, en este caso, pues vemos que ha ganado 2 electrones. Por lo tanto, va a tener un signo de menos. ¿Por qué? Porque se está volviendo más negativo. Acá se vuelve más positivo y acá se vuelve más negativo. Por eso tiene un -2. Y finalmente, la última forma de los átomos son los que denominamos isótopos. Y estos isótopos van a ser elementos que tienen el mismo número atómico, que quiere decir que tienen el mismo número de protones. Mismo número de protones, por lo tanto dijimos que un átomo iba a ser un átomo de carbono iba a ser un átomo de carbono si tenía 6 protones. Todos los átomos con 6 protones van a ser átomos de carbono. Pero ¿qué pasa cuando dice que tienen distinta masa? No estamos hablando de que estos átomos tengan carga, por lo tanto no son iones. Y estamos diciendo que tienen el mismo número de protones. Entonces, ¿qué es lo único que puede variar? La otra partícula de la cual habíamos hablado, de los neutrones. Entonces, cuando un átomo, por ejemplo acá, estos se les denomina isótopos del carbono, porque siguen siendo átomos de carbono. ¿Por qué? Porque tienen, porque tienen 6 protones, 6 protones y 6 protones. Y dijimos que la naturaleza la definía el número de protones. Por lo tanto, todo átomo con 6 protones va a ser de carbono. Y todos son átomos de carbono. ¿Pero en qué difieren? En la cantidad de neutrones. Este tiene 6 neutrones, este tiene 7 neutrones y este tiene 8 neutrones. Por lo tanto, también, ¿en qué van a diferir? En la masa. ¿Por qué? Porque la masa de un átomo va a estar cuantificada por la cantidad de protones y neutrones. Protones y neutrones, protones y neutrones. Por eso este carbono tiene masa 12, este tiene 13 y este tiene 14. ¿Ok? Normalmente se encuentran en menor proporción que el que tenemos en la tabla periódica, es decir, es un poco más abundante que el carbono 13 y que el carbono 14. Sin embargo, sí existen en la naturaleza, pero pues en menor porcentaje. Algunos son inestables y tienen tiempos de vida cortos, o bueno, tiempos de vida pues un poco sí más cortos, puesto que son un poquito más inestables. Sin embargo, existen y es la razón por la cual nuestra tabla periódica trae decimales en las masas. No es porque tengamos masa de medio protón o algo así, sino que se hacen promedios con la cantidad de abundancia que tiene, por ejemplo, este y eso es lo que hace que se formen los decimales. Pero bueno, sí existen en la naturaleza. Para el caso del hidrógeno también tenemos 3. El hidrógeno que tenemos en la tabla periódica con un protón y un electrón. Y también tenemos, por ejemplo, el deuterio, que tiene un protón, pero además tiene un neutrón. A este ya se le denomina deuterio. Y el tritio va a ser aquel que tenga un protón, porque al tener todos un protón van a ser de hidrógeno, pero este que ya tiene 2 neutrones va a ser tritio. ¿Vale? Y pues bueno, eso sería todo. Espero puedan resolver sus ejercicios. Cualquier duda me pueden consultar. Y pues nada, que tengan un bonito fin de semana y que se la pasen muy bien. Contestan sus ejercicios y pues
Nada, que tengan una bonita semana. Hasta